¿Quiero ser protagonista realmente o prefiero seguir siendo el que mira las sombras, el víctima? Entonces, ahí hay toda una corriente, y yo cuando se habla de las emociones, un poco lo que hablaba Pato, soy muy cuidadosa en eso porque siento que justamente la emoción puede ser tremendamente manipulada. De hecho, la Teletón, por ejemplo, cuando se muestra la Teletón en la televisión, es tremendamente manipulada emocionalmente. Pero una cosa que me acordé y que no quería que se me olvidara, dentro del mito de la caverna, una de las cosas importantes es que el que sale a la luz, el que sale como a buscar lo exterior, la verdad, el bien, porque también representa el bien, ¿no es cierto? Correcto. El que sale intenta, o sea, decide volver por sus compañeros, y eso lo encuentro tremendamente heroico yo, porque decide volver a la caverna para liberarlos, ¿no? Y en ese proceso los otros son capaces de matarlo con tal de no salir de la ignorancia, lo cual a mí me parece pero tremendo, que es lo que yo veo mucho, que mucha gente prefiere no saber y quedarse en ese territorio de victimización, de ignorancia, de que las cosas son así. Me gustaría volver sobre lo que dijo la Patti con respecto a esta mirada, ¿no? A esta mirada que deviene de la persona que está con la inquietud, ¿no? De salir de la caverna y de mirar afuera, y luego, digamos, ir en la búsqueda, digamos, de sus amigos, ¿no? De sus contemporáneos, los que están encerrados con él. ¿Eso ustedes creen que obedezca a un cambio, digamos, de paradigma, de modelo mental? ¿Cómo lo ven como pedagogo? Esta pregunta es para todos en general. Gustavo, Patricia, Patricio, con respecto, digamos, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de lo que es, digamos, la educación? Por ejemplo, no sé, pues cambiar en este momento lo que son las estrategias de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ante la pandemia, ¿cómo hacemos ese cambio de paradigma? ¿Cómo hacemos que la gente, que los jóvenes cambien su mentalidad con respecto, digamos, a tener una sociedad más volver a lo que éramos antiguamente, ¿no? Que decían que éramos los grandes solidarios, ¿no? ¿Cómo? Más colaborativos. Exacto, exactamente, sí. Más solidario, ser más colaborativo, más compadecerse, digamos, del otro, en fin, ayudarnos entre nosotros, ¿no? En definitiva. Pero para salir, digamos, de esta crisis. Ahí hay un paradigma que puede cambiar producto de esta crisis, desde mi perspectiva. Dale. El comprender que somos un país pobre y no los jaguares de América Latina, que es la triste realidad con la que chocamos. Claro, las ollas comunes, bueno, se han hecho eternamente en este país, ¿no? Pero no tan solo chocamos el ciudadano de a pie, sino también la figura política. Cuando Mañalich dice que él no sabía que había tanta pobreza, yo quiero pensar que no está mintiendo, que su percepción sobre la realidad era tan pobre como la pobreza que realmente hay en Chile. Porque nos creímos un cuento que nos inventaron los medios de televisión, y eso fue el gran problema desde mi perspectiva. Entonces, volver a ser lo que éramos pasa por entendernos como lo que somos. Cuando hago economía o rozo la economía en clase, siempre hago la misma pregunta. ¿Ya? Dentro de esta sala, ¿cuántos somos pobres? Y me levantan la mano 1 o 2 alumnos. Yo trabajo en un colegio público con un 91% de vulnerabilidad. Por lo tanto, tengo claro que 9,1 de 10 alumnos son vulnerables. Por lo tanto, dentro de la sala debiera haber 1 o 0,9 que no fueran pobres. Pero ellos no se perciben pobres. Cuando
no podamos decir la verdad de frente, y creo que en esto tiene mucho que ver el cambio que hace, ahí me voy a ir a la historia, el Mercurio en la década del 60, cuando trae a la gente del consorcio Hertz y a un peruano que actúa como editor, que cambia la realidad. Por eso el emblemático, ¿cómo se llama? Pasacalle afuera de la Católica dice que el Mercurio miente, porque nos acostumbramos a mentir una realidad y a creer en esa mentira porque nos hacía sentir mejor. Cuando nos demos cuenta de verdad cómo es este país, que nos ha dejado ser una hacienda, podremos volver a ser lo solidarios que éramos y lo austeros que éramos para vivir. Porque no entiendo que un chico de mi colegio tenga un iPhone 5 o 6 o 7, cuando su familia vive con 400.000 pesos y son 6. Claro, pero lo tiene. Claro, eso no se entiende, ¿no? Porque perdió la perspectiva. Es la antena de DirecTV en medio de la población marginal. Claro. Entonces, esa pérdida de percepción de realidad es la que podríamos traer desde el mundo sensible, volviendo a la caverna. Esa sensibilidad con respecto a lo que realmente somos, colocar lo que sentimos al lado de lo que entendemos, es hoy día el gran desafío, para mi gusto. Porque no estamos entendiendo, estamos solamente sintiendo que debo competir con mi vecino, sintiendo que debo tener un 4x4, la Play y el último iPhone. Cuando de verdad lo que debemos entender es que vinimos a ser felices, a vivir bien, a que no nos falte. Si para eso debo dejar de usar marcas, bienvenido sea, porque desde ahí se construye. Así se construyeron las familias chilenas desde el 1870 al 1840. Martín Rivas es el paradigma que hay que entender. Alberto Blesgana, cuando escribe desde su visión esta novela costumbrista, nos está enseñando cómo era el chileno de verdad, austero, ahorrativo. La libreta del Banco de Estado, del abuelo al nieto al nacer, sí, claro, enseñándonos a ahorrar desde pequeño. Esa realidad sensible se nos perdió y nos quedamos en esto otro, que es figurar, aparentar. Consumir. Correcto. Gastar, ¿no? Alberto Neus, no, ¿cómo se llama? Pablo Neus, en Lo Comido Lo Bailado, el 78, habla de lo que nos podía pasar, y es ver lo que nos ocurre. Es increíble la visión a futuro que tiene, que él proyecta, el mall como la nueva catedral, el consumo, familia que consume unida se mantiene unida, somos todos felices si compramos, si no compramos somos infelices y nos disasociamos. Es increíble. Ese es el paradigma que hay que cambiar, ¿sí? Claro. Y creo que la pandemia nos ofrece más que un problema, una posibilidad, porque nos ha obligado a volver a convivir, que me parece vital. Esto de encerrarnos en familia nos ha obligado a volver a conversar, que es una realidad que se perdió.